La cuchara se me escapó de los dedos y chocó contra el suelo de azulejos. Un sonido agudo que se desvaneció rápido entre las risas que llegaban desde el comedor. El gravy salpicó mi delantal, oscuro y caliente contra el algodón desteñido. Miré el desastre un momento. Luego me agaché con un suspiro, las rodillas rígidas de tantas horas de pie, a través de la puerta abierta, a unos 5 metros. Los veía ya comiendo. Pasaban los platos, tintineaban las copas. Las historias subían y bajaban. No habían esperado. 17 años. Ese era el tiempo que llevaba cocinando cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada Pascua desde que Matías trajo a Valeria a casa. Me había dicho que lo hacía por la familia, por la tradición, por amor. Pero mientras fregaba el suelo, me pregunté si solo había sido por conveniencia, la de ellos, no la mía. Me puse de pie, con la espalda doliéndome por el esfuerzo, y llevé la salsera al comedor. La base de plata aterrizó en el mantel blanco con un golpe seco. Los ojos se giraron hacia mí por medio segundo antes de volver a Valeria, que brillaba en el centro de todo. Elogiada por ser una anfitriona espectacular, la voz de mi hijo se alzó sobre las demás, contándole a su padre lo afortunados que éramos de tener a Valeria. Cómo ella mantenía a todos unidos. Mi esposo asintió, levantando su copa. Ninguno mencionó los días que pasé marinando el pavo, amasando pan, revolviendo ollas. Amalia dijo Valeria con dulzura, sus ojos aún en los colegas de Matías. Podrías traer más hielo para las bebidas. Sus palabras flotaron como una orden disfrazada de amabilidad. Por un instante, sentí que me levantaba automáticamente, condicionada a obedecer, pero algo en mí cambió. Una grieta pequeña pero profunda. No dije. La palabra suave, pero más pesada que cualquier cosa que hubiera dicho en esa mesa en años. El silencio se extendió por un instante, como una onda en un estanque quieto. Los tenedores se detuvieron. Adrián, uno de los amigos de Valeria, levantó la vista, sorprendido. Luego, la conversación siguió, fluyendo fácil alrededor de la piedra que acabo de tirar. La sonrisa de Valeria no titubeó. Aunque vi un leve endurecimiento en las comisuras de su boca, me senté sin decir más. Me serví una copa de vino y lo probé despacio. Por primera vez, no corrí de vuelta a la cocina. No fui a buscar ni a arreglar nada. Mi mano tembló al bajar la copa, pero el eco de mi propia voz aún resonaba en mí. Esa noche, mucho después de que la mesa estuviera despejada, me encontraría mirando fotos viejas y notando lo que había faltado todo este tiempo. La casa finalmente se había calmado, con el zumbido bajo del lavavajillas y las voces lejanas. Cuando me quedé sola en la sala, la mamá de Valeria había dejado su tableta en la mesa de centro, con la pantalla aún encendida. La tomé, pensando en distraerme con unas fotos inofensivas. La primera imagen me detuvo. Acción de Gracias, hace 3 años, Valeria en la cabecera de la mesa. Matías a su lado. Ambos enmarcados por copas de cristal y velas. Recordé ese año claramente había asado 2 pavos, uno relleno, otro no, porque alguien mencionó una preferencia a última hora. Busqué mi reflejo en la foto y solo encontré la curva de mi hombro, borrosa en el fondo mientras llevaba un platón a la mesa auxiliar. Deslicé el dedo. Navidad por la mañana. Todos con suéteres coordinados. Valeria en el centro. Matías con el brazo alrededor de ella. Mi esposo sonriendo justo detrás. Yo también estaba ahí, medio oculta tras el árbol, repartiendo cajas envueltas. Ni una sola foto donde estuviera sentada, sonriendo, recibiendo, siempre sirviendo. Una tras otra, las imágenes pasaban cumpleaños reprogramados porque la familia de Valeria tenía una reunión. Aniversarios cortados porque un evento de clientes requería su presencia. 17 años de momentos, y yo era una sombra en cada uno. Abrí la app de notas en mi celular y empecé a escribir. 32 reuniones navideñas, 17 pavos, cientos de guarniciones, miles de kilómetros de ida y vuelta por el puente de la bahía,
0 fotos mías en la mesa. Los números brillaban como un libro de cuentas que nadie más había equilibrado. Mamá, la voz de Matías me sobresaltó. Estaba en el marco de la puerta, con esa sonrisa fácil que heredó de su padre. Siempre haces que las fiestas sean perfectas. No sé qué haríamos sin ti. No notó las lágrimas que rápidamente sequé, ni la opresión en mi garganta. Asentí, forzando una sonrisa, mientras mi conteo seguía abierto en la pantalla sobre mi regazo. Cuando salió de la sala, ya había decidido seguir contando, porque pronto los números pedirían más que silencio. 2 días después, de vuelta en Playa del Carmen, mi celular vibró con el sonido familiar del chat familiar. Valeria había compartido una lista. Colorida y alegre, yo estaba asignada para el relleno, la salsa de arándanos y el pay de nuez con chocolate. Debajo del menú, su añadido: Amalia. Si puedes llegar como a las 9 para ayudar a preparar, sería increíble. Corazoncitos y emojis de agradecimiento llovieron de los parientes, como si los aplausos suavizaran la orden. Minutos después, otro mensaje, esta vez, privado, de Valeria. Por favor, no llegues tarde esta vez. Podrían pasar clientes antes de la cena, y necesito que todo se vea perfecto. El emoji sonriente al final se sintió como un insulto. Miré la pantalla, con un nudo formándose entre mis cejas. Mis manos dolían de tanto cortar y revolver todo el fin de semana, y el dolor se había extendido muñecas, codos, hombros, cuando empezó mi cuerpo a traicionarme. Esa tarde en la universidad, el cansancio se notó. Abrí mi correo y encontré una nota del jefe de departamento. El esquema Henderson que prometí para el viernes aún no estaba. Me froté la sien, tratando de recordar si lo había redactado siquiera. Mis noches habían sido inquietas, con pensamientos dando vueltas entre menús, compras y el conteo que había comenzado. ¿Semana dura?, preguntó Jimena, mi colega del pasillo, apoyada en el marco de la puerta. Algo así. Ella sonrió, echando el cabello hacia atrás. Unos amigos vamos a hacer un convivio navideño en Tulum, sin temas, sin centros de mesa, sin show, solo comida y amigos. Deberías venir. La invitación se quedó conmigo mucho después de que se fue, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que no sabía que estaba asfixiándome. Esa noche, supe que no podía seguir sumando al libro de cuentas sin cambiar lo que significaba. El cielo fuera de mi ventana apenas empezaba a suavizarse, con un leve rosa sobre las aguas tranquilas del lago de Chapala. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, los dedos suspendidos sobre las teclas. Mi estómago se revolvía como si estuviera a punto de entrar a un juzgado en lugar de escribir un correo a mi propia familia. Empecé con palabras simples, medidas y deliberadas. Queridos Matías y Valeria, he pensado mucho en la Navidad de este año, por mi salud y mi paz mental. No asistiré a la reunión en su casa. Releí la frase 3 veces, sin acusaciones, sin enojo, solo la verdad. Expliqué que la expectativa constante de cocinar y limpiar se había vuelto demasiado pesada. Escribí que necesitaba equidad, que ya no estaba dispuesta a que me asignaran tareas como si mi tiempo y mi cuerpo fueran infinitos. Lo firmé simplemente, Amalia. Presioné enviar antes de que pudiera arrepentirme. El teléfono sonó menos de 1 hora después. Matías, mamá. ¿Qué es esto? Su voz era cortante, como cuando un trato en el trabajo se caía. No puedes simplemente renunciar. La gente cuenta contigo. Tengo 62 años. Matías, dije con calma. Y tú tienes 40. Puedes aprender. Hubo un silencio. Luego el sonido de él exhalando con fuerza. Nunca aprendí lo del pavo, porque tú siempre lo hacías. Esa no es razón para mantenerme atada al horno. Es tradición, insistió. No, es costumbre. Sus palabras se atropellaron después el estrés de Valeria. Los invitados esperando perfección. La imagen de la unidad familiar. Cada frase era un peso que intentaba devolverme a mis hombros. Me senté en mi mesa de cocina y me negué a cargarlo. Cuando finalmente se quedó callado,
Solo dije, lo resolverán. Siempre lo hacen cuando tienen que hacerlo. Terminé la llamada antes de que pudiera seguir. Mi mano tembló, pero el alivio era real. Por primera vez en años, había trazado un límite con tinta en lugar de esperanza. Esa noche, estaría sentada frente a Valeria en un café de Polanco, donde las palabras en una pantalla se convertirían en un enfrentamiento que ninguna de las dos podría evitar. El café en la avenida Reforma zumbaba con el murmullo bajo de laptops y charlas matutinas. Elegí una mesa cerca de la ventana, con el aroma del espresso flotando en el aire, y esperé. Valeria entró puntual, con su abrigo elegantemente colgado en un brazo y un álbum de fotos bajo el otro. Sonrió con esa chispa que reservaba para los eventos públicos, como si esto fuera una comida de negocios en lugar de un ajuste de cuentas. Pensé que podíamos ver algunos recuerdos juntas, dijo, deslizando el álbum sobre la mesa. Lo abrí. Ahí estaba. Acción de Gracias de hace 5 años, Valeria en la cabecera, Matías riendo a su lado. Navidad. Hace 3 años, Valeria con un conjunto de suéteres a juego. Mi esposo sonriendo detrás. Mi presencia aparecía en fragmentos, una mano sirviendo vino. La parte trasera de mi cabeza borrosa mientras llevaba platos. No se trata solo de la comida. Amalia dijo suavemente, es sobre la familia, sobre lo que mostramos al mundo. Cerré el álbum con cuidado y lo puse a un lado. Y lo que escondemos, respondí. Saqué de mi bolsa una hoja que había preparado. Mis cuentas, 32 reuniones navideñas que cociné de principio a fin. 4 cumpleaños míos reprogramados porque chocaban con los planes de tus padres. Cientos de horas y miles de kilómetros por el puente de la bahía. Y ni una sola foto mía sentada en mi propia mesa. La sonrisa de Valeria titubeó. Su voz se alzó, lo suficientemente aguda como para que 2 mujeres en el mostrador voltearan. Estás siendo dramática. Todos contribuimos. No la corté, manteniendo mi tono firme. Yo contribuí. Tú exhibiste. Su rostro se sonrojó. La máscara de compostura impecable agrietándose por los bordes. Se inclinó, con la voz más baja, casi siseando. ¿Te das cuenta de cómo nos hace quedar esto? Tenemos clientes viniendo en Navidad. Esperan cierta imagen. Deslicé mi celular sobre la mesa. La confirmación del correo brillaba en la pantalla. Playa del Carmen. 3 noches, vista al mar. No estaré en tu casa. Ya tengo planes. Por un momento. Ella miró la pantalla, sus uñas golpeando una vez contra la mesa. Su mirada cargaba toda la agudeza de 17 años de jerarquía no dicha. Pero no había réplica, ni sonrisa lo suficientemente pulida para cubrir la verdad. Guardé las cuentas en mi bolsa y me puse de pie. Tú resolverás el menú, dije. O no. De cualquier forma, no será mi carga este año. Salí al sol de media mañana, el aire más fresco que cuando llegué, y supe que el silencio que me seguía resonaría hasta el día de Navidad. El sol de la mañana en Playa del Carmen extendía oro sobre el golfo, las olas rompiendo en un ritmo constante mientras caminaba descalza por la arena. Por primera vez en décadas, la mañana de Navidad no olía a pavo asado, ni a masa de pay quemada. Olía a sal y libertad. Jimena me saludó desde una sábana en la playa. Y la tía Verónica levantó un termo de café en un brindis. Me uní a ellas, acomodándome en la calidez de la compañía sin el peso de las obligaciones en los hombros. A mediodía, estábamos en Tulum, reunidos en un bungalow acogedor donde la mesa rebosaba de platillos disparejos. Alguien trajo tamales, otro una olla de pozole. Jimena una charola de galletas en forma de estrellas. Yo no llevé nada más que a mí misma. Y aún así, nadie pareció decepcionado. Cuando un amigo levantó su celular para tomar una foto, me quedé en mi asiento, riendo a media mordida, finalmente enmarcada en el recuerdo en lugar de borrosa detrás de él. Al otro lado de la bahía, se desarrollaba otra escena, en Polanco. La cocina impecable de Valeria
se llenaba con el olor a carne cruda y un pánico creciente. El pavo, sacado tarde del refrigerador, seguía pálido e inflexible al mediodía. Los invitados se movían incómodos en sus sillas, las voces bajando a susurros. Una vecina de Valeria subió un video rápido con el título «Primeros intentos con el pavo». La risa de fondo sonaba tenue e inquieta. Matías revisaba su celular frenéticamente, buscando recetas. Intentó sellar el pavo en una bandeja, solo para llenar la sala de humo. «Nunca aprendí», murmuró, como si lo entendiera por primera vez. Mamá siempre lo hacía. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Su sonrisa tensa mientras servía más vino a los invitados. Mi celular vibró en la mesa junto a mí en Tulum. Una ristra de llamadas iluminando la pantalla. Lo puse boca abajo, dejando que el sonido se desvaneciera en la charla a mi alrededor. Los tamales picaban. Las galletas eran dulces y por una vez, lo único que tuve que servir fue mi propia risa. Esa noche, regresé a casa con arena aún en los zapatos, sabiendo que el silencio desde Polanco resonaría en los días que seguirían. La semana después de Navidad, la casa estaba silenciosa, salvo por el zumbido bajo del calentador. Estaba terminando una taza de té cuando sonó el teléfono. El nombre de Matías brillaba en la pantalla. Por un momento consideré dejarlo ir al buzón, pero contesté. Su voz tenía un peso que no había oído antes. «Mamá, creo que necesito que me enseñes a cocinar un pavo». «¿De verdad enseñarme? Valeria y yo no podemos pasar por eso otra vez». Dejé que el silencio se alargara. Luego dije con calma: «Te enseñaré, pero solo si ambos se comprometen a compartir el trabajo. No yo dando clases mientras ella asigna. Los dos en la cocina, codo a codo». Se aclaró la garganta. «Eso es justo». La admisión me sorprendió más que su petición. Esa tarde, la tía Verónica pasó con un plato de galletas. Se sentó en mi mesa de cocina, sus ojos bailando con una picardía que no veía en años. «Creo que es hora de rotar», dijo. «El próximo año, Acción de Gracias aquí, luego Polanco, luego Tulum, luego Isla Mujeres, todos siendo anfitriones, todos aportando». La idea llegó con una claridad que se sentía atrasada. «Ponlo por escrito», le dije. «Hazlo real, para Año Nuevo». La historia de Navidad ya tenía vida propia. En una cena del círculo de Valeria, una vecina recontó la historia del pavo crudo y la cocina llena de humo, terminando con risas corteses que dejaron a Valeria rígida y sonriendo demasiado. La noticia me llegó por Verónica, y me imaginé la máscara pulida de Valeria agrietándose con cada repetición. Durante años, mi trabajo fue invisible porque era impecable. Ahora, al alejarme, dejé un vacío tan visible que otros lo llenaron con chismes. El poder cambió, no porque alcé la voz, sino porque la retiré. Cuando Matías volvió a llamar, su tono tenía algo que nunca esperé: respeto con un toque de inquietud. «Tal vez está bien que la gente sepa cuánto hacías», dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo miré hacia el lago de Chapala, viendo el agua quieta reflejar la luz invernal, y pensé en cómo podría verse la próxima fiesta. Un año después, el olor a romero y ajo llenaba mi departamento, pero esta vez no era solo mío. En la encimera había una pizarra, garabateada con notas e iniciales: Matías junto a las papas, Valeria junto a la ensalada y los panecillos, Verónica junto a los pais, y mi nombre junto al pavo. Debajo de los platillos, los turnos de limpieza estaban escritos en marcador negro. Una pequeña promesa de que nadie desaparecería solo en la cocina. El departamento estaba cálido, con voces superpuestas y el ruido de los platos. Antes de sentarnos, Verónica insistió en una foto. Durante años, la cámara captó mi codo, la parte trasera de mi cabeza, mis manos sosteniendo una bandeja. Esta vez, se reunieron a mi alrededor. Me senté en el centro, el cabello peinado hacia atrás, mi plato vacío frente a mí, y el flash me captó mirando al lente en lugar de apartarme. Cuando regresé de revisar el horno,
Matías sacó un álbum de recortes de su bolsa. En una página había una foto espontánea del convivio en Tulum del año pasado, yo riendo con una galleta en la mano. En la página opuesta, dejó un espacio etiquetado simplemente Acción de Gracias en casa de mamá, 2023. Me dio la pluma para escribir mi propio título. Valeria llegó con su ensalada en un tazón de vidrio simple, sin centro de mesa ni adornos, solo verdes aliñados ligeramente. Esta vez no orquestó ni asignó. En cambio, llevó el tazón a la mesa, preguntó si debía ir junto a los panecillos y se sentó en silencio. Cuando salió el pavo, lo puse en la mesa y corté unas rebanadas antes de pasar el cuchillo. Los platos se llenaron. Las voces se acallaron por un momento de agradecimiento y luego los tenedores se movieron. Probé mi comida mientras aún estaba caliente. No sobras tibias, comidas horas después en soledad. La charla volvió a subir. Más ligera esta vez, sin el peso de las expectativas oprimiéndome. Miré la foto aún apoyada en el aparador y sentí la extraña facilidad de ser vista. Mientras los platos pasaban y las risas rodeaban la mesa, supe que la verdadera prueba vendría en Navidad, cuando las reglas o se mantendrían o volverían a ser costumbre. Diciembre llegó a Playa del Carmen con mañanas frescas y cielos despejados. El tipo de clima que hacía que caminar se sintiera como un renacer. El primer domingo del mes, tuvimos la llamada de planeación familiar. Las voces se superpusieron al principio, pero esperé hasta que la charla se calmó antes de hablar. Quiero que establezcamos algunos términos para cómo manejaremos las fiestas de ahora en adelante, dije. Si este año va a significar algo, tiene que seguir adelante. Hubo una pausa, y luego Matías preguntó, ¿qué tipo de términos leí de la página frente a mí? Firme y sin titubear. Rotar casas, Playa del Carmen, Polanco, Tulum, Isla Mujeres, presupuestos compartidos. No una sola persona pagando las compras. Fotos que incluyan a todos, especialmente a quienes cocinan y limpian. Y nada de asignaciones, solo espacios para voluntarios. Al otro lado de la línea, escuché a Valeria inhalar. Por un momento, me preparé para el tono que conocía demasiado bien, el que usaba para controlar la sala, pero en cambio dijo, puedo hacer una hoja de cálculo, una para voluntarios, con colores, para que nadie se confunda. Las palabras eran simples, su voz más suave de lo que esperaba. Dejé que el silencio descansara un momento antes de responder. Es un buen comienzo. Matías intervino. He estado practicando el pavo. El próximo año se lo enseñaré a Daniel. Él ha estado preguntando. Así no todo recae en ti. Su voz tenía una nota de orgullo. No en mí, sino en sí mismo, como si hubiera dado el primer paso real hacia la adultez a los 40. Terminamos la llamada con acuerdos en lugar de órdenes. No era perfección, pero era progreso. Y el progreso era imposible un año atrás. Esa semana, Matías me encontró para caminar por el malecón de Playa del Carmen. El agua brillaba a nuestro lado. Los corredores pasaban en un ritmo constante. Llevaba una bolsa de papel pequeña y, a medio camino, me la dio. Dentro había una tarjeta de receta laminada para pavo asado, escrita de su puño y letra. Al final, había añadido enseñado por mamá, 2023. Próximo año, Daniel. Tenía razón, dijo. Era más fácil dejarte hacer todo, pero más fácil no es mejor. Guardé la tarjeta en la bolsa y asentí. Mejor es la única opción ahora. Esa noche, me paré en mi sala y miré la pared donde había colgado 2 fotos. La primera era de Tulum. Mi primera Navidad libre, yo riendo a media mordida. El peso de la obligación desaparecido. La segunda era de la acción de gracias del último mes, donde me senté en el centro, rodeada de comida y familia, sin borrones ni bordes recortados. Toqué el marco ligeramente y dije las palabras que había cargado por meses. El amor sin equidad se vuelve deuda, con límites. Se convierte en un crédito que nadie tiene que pedir prestado. Ahora que el respeto tenía una práctica, la verdadera pregunta era qué protegería cuando la próxima fiesta llegara llamando.